Episodio número 18, Anglofobia. Or why the UK is rubbish too. Hola estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita y la traducción al inglés de este y el resto de episodios. La puedes encontrar en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y en este episodio especialmente te recomiendo que uses la transcripción porque hablamos un poquito más rápido de lo habitual. Creo que es porque tomamos un café antes de grabarlo. Nos emocionamos, ¿no? Un poquito. Bueno, te dejamos con el episodio de hoy. ¿Cómo está mi inglés? Pues la verdad, muy cansado. ¿Por qué? A ver, cuéntale a la persona que nos escucha por qué estás tan cansado. Pues acabamos de hacer por la primera vez un podcast en inglés, lo que es muy emocionante. Uh-huh. Es emocionante, es verdad. Me ha gustado. Estoy también cansado. Es que, de verdad, que grabar un podcast cansa mucho. Sí. Mentalmente, ¿verdad? Pues iba a decir que era interesante verte a ti hacer un podcast en otro idioma, porque siempre te digo, me siento muy cansado, César, necesito una pausa o algo así durante este podcast en español, y verte sentirte un poquito cansado, frustrado o lo que sea, ¿sabes? Era una experiencia bastante diferente para mí. Uh-huh. Y suena un poco estúpido, pero me siento mejor con este podcast ahora. Me siento más relajado al verte un poquito, no lo sé, ¿cómo se dice en español? Out of your depth. No, es demasiado fuerte, pero sabes lo que quiero decir. Fuera de tu zona de confort, ¿no? Sí, exacto. Claro. Es que ahora me parece que somos más iguales en esto, que entiendes mejor lo difícil que es para mí esto. Sí. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de el podcast en inglés. ¿Por qué vamos a hacerlo? Explícalo. Pues lo estamos haciendo para que la gente que esté interesada en aprender inglés con un podcast en inglés, como has hecho ya con el español, tenga esta opción. Uh-huh. Que pueden, si quieren, pueden escuchar unos temas interesantes, esperamos, de nuevo, en inglés. Y todavía no tenemos un nombre para este podcast, no tenemos mucho planeado, la verdad, pero hemos comenzado con el proceso de grabar. Y para el podcast de hoy, para este podcast español, ya hemos decidido tener un tema un poquito relacionado con este podcast nuevo, ¿no? Es un enlace muy débil, pero no obstante, es un enlace. ¿Qué es? Sí, vamos a hablar de lo que no nos gusta de Reino Unido, de este país donde vivimos. En el episodio número 9, titulado Hispanofobia, hablamos de las cosas malas de España o de las cosas que no nos gustaban de España, y hoy vamos a hacer lo mismo con Reino Unido. Uh-huh. El o la anglofobia. La anglofobia. Exacto. ¿Quieres empezar tú? Sí, porque tengo muy claro una cosa que me molesta muchísimo. Ay, Dios. Y imagino que sabes exactamente de lo que voy a hablar. La política. No, para nada. Ah. Una cosa mucho más integral para mi vida. Wow. ¿Qué es? Necesitas ayuda, ¿eh? ¿Qué es? La basura. La basura. Odio la basura en este país. Y entiendo que no es, de verdad, no se trata del país entero, es de Londres. Pero lo odio. Bueno, es muy diferente a España. En España de verdad, estoy obsesionado con este tema, pero me gustaría mudarme a España algún día. Y creo que es
principalmente por esta razón. ¿Cómo se hace la basura en España, César? Pues a ver, la basura en España, primero el reciclaje es opcional, no como aquí, que es obligatorio, ¿no? Tienes que hacerlo bien. Entonces, mucha gente ya recicla en España también, pero los contenedores están en la calle y son contenedores muy grandes que están pues en un punto de la calle y son para muchas casas diferentes. Pero un punto un poquito lejos normalmente de las casas o de la mayoría de las casas y en un punto fijo también con contenedores permanentes. Exacto. Entonces, cada 2 días más o menos pasa el camión de la basura y las personas que trabajan recogiendo la basura se la llevan. Sin embargo, aquí lo que pasa es que cada casa tiene sus propios contenedores y de hecho, porque aquí tenemos tanta gente viviendo en Londres, eso significa que cada casa, la verdad, está dividida en como 3 o 4 pisos. Y significa que hay muchísima gente para estos contenedores y no reciclan, no tiran la basura bien. Y con frecuencia, por eso, los hombres o las personas que vienen para llevársela no la llevan y la dejan ahí durante semanas a veces. Claro. Porque si una persona en la casa no está dispuesta a arreglar el desastre que ha creado, significa que tú y yo tenemos que hacerlo. Sí, básicamente la basura a veces se acumula durante 2 semanas y si nadie hace nada, pues el inglés y yo vamos al cubo de la basura, sacamos la mierda de otras personas. Que a veces tratan de reciclar las cosas más extrañas, como una vez, por ejemplo, alguien simplemente tiró en el reciclaje un microondas, por ejemplo, y ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? Y no es como en España donde efectivamente puedes dejar lo que quieras y el ayuntamiento va a tener que arreglarlo. Sí, el ayuntamiento es el gobierno local. Sí. Bueno, idealmente tienes que llamar al ayuntamiento y lo recogen gratis, porque aquí en Londres tienes que pagar. Sí. Cuando quieres tirar a la basura un mueble o un electrodoméstico, como el microondas, la nevera, tienes que pagar. Que está bien. Pero es verdad que es frustrante cuando la gente no lo hace bien, porque es como es un nivel mínimo de civismo. Sí, exacto, de considerar a otras personas. Sí. Pero entiendo que ya hemos hablado mucho tiempo de este tema y el tema no es la basura inglesa. Bueno, es lo que menos te gusta. Sí, es que me frustra un montón. Pero hablamos ahora con tu primera cosa. Vale, creo que lo que menos me gusta, y es algo que es un poco que define a este país, es el upper stiff lip. Stiff upper lip. Casi. Sí, muy cercano, pero muy stiff lejos. Upper lip, ok. Sí. Que es un poco la filosofía de no mostrarse vulnerable, no hablar de los sentimientos, no. Pero ¿de verdad piensas que existe hoy en día? Creo que menos, pero sí. Pues yo no he mostrado o demostrado el stiff upper lip con la basura, ya. No, pero con otras cosas sí. A veces no quieres hablar de cosas. Sí. Okay. Dame un ejemplo entonces, sin demasiados detalles, pero un ejemplo. A ver, yo... No necesariamente de mí, pero de otras personas británicas, si quieres. Es que es más como un sentimiento general, ¿no? Pero es que en quien más pienso cuando pienso en alguien, en una representación de este país, es en ti, porque eres la persona británica a la que más y mejor conozco, ¿no? Entonces,
Así que este episodio se trata de las cosas que odio del inglés. No de los ingleses o los británicos, el inglés. No. Pero sí, ¿tú no crees que existe todavía esta filosofía de... Como recuerdo, había una serie de televisión en la BBC que se llamaba Miranda. Oh, God. Sí. Era muy divertida. Pues nunca, lo siento Miranda si escuchas, pero nunca a mí me gustaba. Bueno, pues Miranda, si escuchas esto, a mí me encantaba. Veía todos los episodios con mi exnovio. Y de hecho, fuimos al espectáculo en vivo en Wembley. Wow. En el estadio de Wembley. Bueno, pues en un episodio la madre de Miranda llega a su casa y Miranda está muy emocionada y creo que le da un abrazo y la madre de Miranda le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí. No somos españoles, no te pongas tan emocional, no somos españoles. No, me hizo gracia. Entonces, creo que es verdad que los españoles sí que los hispanohablantes en general, porque en Latinoamérica también son muy expresivos y expresan sus emociones de una forma muy honesta. Sí que encuentro que hay una diferencia grande con muy este bien. país. Ok, entonces la tercera cosa. Podemos pensar en algo más. No puedo creer que para pensar en España teníamos tantos puntos de hablar. Creo que quizás lo planeamos un poquito mejor con España. Es que claramente hay muchas cosas, ¿no? Bueno, esto es una cosa pequeña, pero me molesta. En la televisión británica, obviamente, hoy en día, estamos en 2023, tienen en cuenta, hay una consideración por mostrar diferentes realidades, ¿no? Como personas de diferentes razas, de diferentes orientaciones sexuales o identidades de género. En la ficción te hablo, ¿vale? Sin embargo, cuando tú ves una serie de una cadena de televisión británica, todo el mundo, incluso cuando la serie está basada en Londres, todo el mundo es británico. Y es como... no es nada realista, no representa bien el Londres, especialmente, de hoy en día, donde cuando tú vas a una cafetería, lo menos probable es que la camarera o el camarero sean británicos. Lo más probable es que sean españoles, italianos, griegos... Bueno, ahora quizás no, porque ya no hay tantos. Pero es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, que el tema de la representación de acentos, y también llevo 10 años pagando impuestos en este país. Quiero interrumpir para decir que eso sonó muy inglés. ¿El qué? Yo soy un taxpayer. Yo pido lo que merezco. Soy un contribuyente, soy un taxpayer, y cuando los políticos hablan nunca me siento escuchado. Escuchado, claro. Nunca tienen en cuenta los que no somos británicos, pero vivimos en este país. Pensamos, ¿no? Y bueno, es verdad que no voto porque no soy británico. Puedo votar en las elecciones locales, sí, pero no nacionales. Todavía. Es como watch the space. No sé cómo se dice. Ten cuidado. Bueno, eso es un poquito fuerte. Soy español. Ok, pues hemos llegado a 3 cosas al final, aunque nos haya costado un poquito, que este país es maravilloso, por lo visto, que no nos dimos cuenta antes, pero por lo visto lo es. Sí, yo quiero mucho este país. Literalmente. Estás a punto de llorar, de verdad. ¿Te emocionas? No. Pues mejor que lo dejemos aquí, para que César tenga tiempo para llorar. Pero sí, ha sido un placer hablar de mi país contigo, César. Gracias, inglés.
Y hasta la próxima vez, ¿no? Sí. Muchas gracias, oyente. Recuerda ayudarnos con la continuidad del podcast. Recomiéndalo a otros estudiantes, a tu profe de español también. Valóralo en la plataforma de podcast desde la cual escuches el podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Un saludo. Chao.